Adiós DF, hola CDMX. Tras la promulgación de la reforma política de la capital del país, el Distrito Federal deja de existir y comienza a llamarse CDMX. Conoce este proceso de transformación. 29 ciudadanos notables, encabezados por el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, a los que se le suman 21 asesores externos encabezados por el doctor Juan Ramón de la Fuente, ayudan al jefe de gobierno, al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, a redactar el proyecto de constitución de la Ciudad de México. Somos un grupo de especialistas, a lo mejor que nos hemos enfocado a algunos temas y que por esa razón el jefe de gobierno nos ha pedido que hagamos algunos aportes y participemos en la redacción de este documento. Como tenemos el honor de tener a Porfirio Muñoz Ledo, que cada que habla es cuánta inteligencia. Haz de cuenta que estás oyendo a un joven muy brillante, como de unos 20 años. Soy el que lleva un poco el manejo técnico y la coordinación de los grupos de trabajo, de lo que será el proyecto de iniciativa. La Constitución Federal mandató al jefe del gobierno de la ciudad para que él presente la iniciativa. Bueno, yo soy la única indígena que está en este grupo de trabajo, pero dentro del grupo de apoyo para este proyecto de redacción, estamos hombres y mujeres diversos. Muy pocas veces existe la posibilidad de que haya un deportista en cuanto a este tipo de proyectos tan impresionantes y que van a dejar historia, ¿no? Que van a marcar la historia de la Ciudad de México y por supuesto todavía más por ser una persona con silla de ruedas, ¿no? Que estén incluyendo más al sector, ¿no? De personas con discapacidad. En este caso, yo tengo silla de ruedas, entonces me incluyen también en ese sector, ¿no? Yo participé en la factura de la negociación de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad y esa ha sido tomada como base para ordenar los derechos en este proyecto de constitución, ¿no? Y Juan Villoro hizo ahí que es el que está redactando la parte de cultura y me parece extraordinario, porque ¿quién no admira a Juan Villoro? Yo no soy jurista ni constitucionalista, pero como escritor pensé de inmediato que colaborar en un libro de este tipo podía ser una aventura fascinante, sobre todo como lector de ese libro, es decir, de ver cómo se va fraguando. Para mí es un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque puedo decir que estoy trabajando con un grupo de gente muy valiosa, muy comprometida con la ciudad, muy conocedores de sus diferentes campos. Y en mi caso particular, yo siempre he estado en temas de educación, ¿no? Concentrado en educación superior, pero digamos que en educación en general. Y de ahí trato de poner mi granito de arena, digamos, en este proceso histórico que es la construcción de una constitución para la Ciudad de México. Entonces nuestras herramientas son lo que percibimos, lo que como ciudadana, a mí me gustaría que me apoyaran en esto. Por ejemplo, cuando se habla de los derechos de las mujeres, es un rubro que a mí me importa mucho. Cuando se habla de la cultura, por supuesto. Yo me dedico a estudiar constituciones y ahora tengo la oportunidad de participar en la confección de una iniciativa de un texto constitucional. Mi área de experiencia profesional más sólida tiene que ver con los derechos humanos y en ese sentido espero poder dejar plasmadas algunas ideas que hagan que ese apartado de la Constitución de la Ciudad de México sea un apartado sólido, progresista, muy, orientado en la lógica de la garantía de los derechos. ¿Cómo poner, en lenguaje jurídico las necesidades de todos los sectores de la población representados ahí por los redactores, por los miembros de la comisión? No debe ser una tarea sencilla. No lo es, y ese va a ser el gran reto. Yo creo que, espero que así sea, no es un hecho, pero que al final nos permitan a quienes nuestra experiencia profesional es precisamente la jurídica, dar una revisión final al documento para garantizar que todo aquello que se ha propuesto quede plasmado, que todas aquellas preocupaciones que se han vertido
queden reconocidas, pero al mismo tiempo que lo hagan en un formato de una norma jurídica, porque eso es lo que va a ser. Una norma jurídica que va a quedar encuadrada en el marco de la Constitución Nacional, que es susceptible de ser impugnada, nunca perdamos de vista eso, y que al mismo tiempo debe ser un instrumento para solucionar conflictos y no para crearlos. La Ciudad de México tiene muchísimas reglamentaciones que los propios funcionarios de la ciudad han estado aportando al grupo de los 28 que estamos encargados y comandados por nuestro distinguido jefe de gobierno y con el apoyo de don Porfirio Muñoz Ledo, de Manuel Granados, bueno, el equipo que usted ya conoce, y lo importante es que estos derechos van a ser prácticamente calcados a la Constitución. Cuanto a mí me toca, que es accesibilidad y deporte, pues ya estamos intentando, por así decirlo, implementarlas, ¿no? No queda en mí, por supuesto no queda en mí. Nosotros nada más proponemos, pero a final de cuentas falta la aprobación y falta de que se lleve a cabo, ¿no? Si por mí fuera, yo hubiera dicho, vayan y hagan esto, ¿no? Pero no queda en mí. Vayan y hagan esto, me refiero a que, por supuesto, más lugares para personas con discapacidad, por supuesto, más rampas. Todo el diseño de la Constitución está pensada como un derecho y va a ser una redacción más que novedosa, como que el centro, el corazón, la ciudad. O sea, tenemos derecho los ciudadanos a una ciudad solidaria, a una ciudad que se pueda disfrutar, a una ciudad que nos permita precisamente tener espacios públicos que los podamos gozar. Es un proyecto sumamente interesante, apasionante, porque representa la idea de crear el libro de la ciudad, una especie de espejo incluyente que pueda reflejarnos a todos por igual, que no excluya a nadie y que siente las bases de la vida en común. Es como rediseñar el contrato social. Nosotros le estamos dando los sentidos, lo que pensamos que debe ser el tipo de ciudad, la parte de contenidos que pensamos que debe quedar, pero tienen que entrar expertos constitucionalistas que digan, esto sí va en una constitución, esto no, porque es un asunto muy instrumental, muy reglamentario, eso tiene que ir en una ley secundaria. El jefe de gobierno tendrá que presentarlo cuando se instale el constituyente. Para mí es un hecho histórico porque termina una época, pero apenas comienza otra época. No tenemos más que ganar, porque perder más ya no. Y nunca lo que hemos ganado con tanto trabajo, no perder ni un centímetro. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?